Continuamos con Aldo Schiapacase e Isabel Tolosa en País ADN por la 91.7. Ha llegado la hora en País ADN del periodismo independiente, de nuestro contacto semanal con CIPER, de profundizar en reportajes que en estos momentos están sobre la mesa y que esta vez contemplan una investigación sobre el gobierno y sobre un caso de televigilancia, Isabel Tolosa. Mira, no es tan enredado cuando uno lo empieza a leer, pero yo digo, Paulina Toro se caracteriza por buscar estas redes de gente que... Yo con Aldo comentábamos antes de entrar, que cuando iba a venir Paulina decíamos, ¿cómo en algún minuto alguna de estas personas nos dice, esto no lo debo hacer? Claro, justamente eso es lo que nosotros nos preguntamos, cómo alguien nos dice, oye, pero es que, pucha, no está bien. ¿Sabes qué? Esta persona yo la conozco profundamente, ni siquiera un poquito. Bueno, la historia sobre esto es un notorio y evidente conflicto de interés, ¿no? Que de algún modo fue abordado por La Moneda en su minuto, pero también en otro momento tardío. ¿Por qué? Sucede que hay una empresa que se llama Ingesmart que hizo un tremendo contrato, 7 contratos con el gobierno anterior, ¿sí? El gobierno de Sebastián Piñera, para poner estas cámaras de televigilancia, que es un tremendo sistema donde se iban a conectar todas las municipalidades, las más vulnerables, etcétera. Bueno, a poco andar se dieron cuenta, entre pandemia sí hay que decirlo, pero a poco andar se dieron cuenta que los contratos no estaban en cumplimiento, que había muchas fallas. Nosotros hablamos incluso con la alcaldesa de La Pintana, una comuna donde debía estar, digamos, iban a estar 17 cámaras instaladas con todo un sistema de monitoreo, etcétera, y ella nos contó, nos costó $1 kilo que eso se echara a andar. Hace un mes y medio teníamos solamente 7 cámaras, ellos cuentan con 60 de su propia, digamos, de su propio presupuesto. Y la Subsecretaría de Prevención del Delito le iba a poner 17. Bueno, el asunto es que todo esto ha sucedido ya en esta última etapa, digamos, ya está tratando la empresa de poder cumplir con el contrato. Son fallas técnicas, ¿no? Son fallas técnicas, son fallas de que no están instaladas tarde, de que cuando se apaga una cámara no responden rápidamente. Eso es lo que nosotros pudimos ver, digamos, entre los reclamos. Instalan pórticos que nadie sabe para qué. En algunos casos las cámaras debieran tener la particularidad de reconocer patentes, reconocer caras y todo eso, y al parecer eso no ha funcionado. El asunto es que esta empresa, Ingesmart, en agosto de este año se entró en un proceso de reorganización, que es una reorganización en la nueva ley de quiebras, por decirlo. Es decir, problemas, por lo tanto, señor juez, quiero organizarme de nuevo, entonces vayamos con todos los proveedores a llegar a un acuerdo, los acreedores, a las personas a las que yo le debo, a llegar a un acuerdo para poder seguir existiendo y no caer en quiebra, ¿no? Ese es el objetivo de una reorganización en simple, según lo que pudimos entender. El asunto es que, pese a la cantidad de multas que tenía, que son más casi 4.000 millones en multas, el gobierno especialmente, o mejor dicho, a ver cómo decirlo, de manera muy particular, termina cambiando un criterio, porque desde el año pasado, que lo que se da cuenta entre todas las multas que se pasan y también los intercambios internos que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito con la parte técnica de la subsecretaría misma, digamos, ¿no? Es que al menos se nota que venía un proceso de intentar cerrar el contrato, es decir, ponerle un término anticipado al contrato por la cantidad de incumplimientos, porque ya no pagaban tampoco las multas, etcétera. Sin embargo, en enero pasado llega una nueva funcionaria a ocupar el equipo jurídico de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y pese a que habían intenciones y solicitudes de que esa empresa fuera terminado su contrato, ella termina cambiando el criterio y explicando que no pueden terminar el contrato en virtud de que está en una reorganización de la empresa y todo aquello. En ese asunto hay interpretaciones jurídicas, pero es aquí donde a nosotros nos interesa mucho el tema. ¿Por qué? Porque resultó que esa funcionaria, Priscila Márquez, es cónyuge de un abogado que asesoraba a la empresa.
Y cuando ella entró, el abogado todavía no asesoraba a la empresa, según lo que ellos mismos nos dijeron, sino que entró a trabajar un poquito después de que ella entrara, es decir, el 27 de febrero. Ella se inhabilita en marzo, sin embargo, su criterio de no terminar con ese contrato fue impuesto. Y de hecho, la persona que la sucedió, por decirlo así, alguien que ella conocía, alguien que trabajó con ella en algún minuto, termina informando a las autoridades que no se puede poner término anticipado a este contrato. Es así como nosotros indagamos y bueno, el abogado que asesora, que más que asesora él directamente, el abogado que forma parte de Lembeye Abogados, que es una sociedad de abogados donde él es socio. Y bueno, ella se inhabilita efectivamente, pero Priscila Márquez trabajaba en ese minuto en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Exactamente. Trabajó entre enero y hasta hace poquito en la Subsecretaría de Prevención del Delito, espacio en que coincide con el cambio de criterio, ¿no? Con que en realidad la subsecretaría hoy día ya está en la postura, o por lo menos eso nos dijo a nosotros el subsecretario Eduardo Vergara, de que no van a cancelar el contrato, ponerle término anticipado al contrato. Bueno, nosotros además indagamos y nos dimos cuenta que además el señor Guillermo de la Jara, que es el marido, el abogado que está dentro del Lembeye Abogados, que asesora a esta empresa. La empresa Ingesmart, que es la tele que vende las cámaras. Exacto. Y que el gobierno compra esas cámaras. Exacto. Nos dimos cuenta que además él es compadre, dicho etimológicamente, por decirlo de algún modo, tiene un vínculo religioso, digamos, no que no una compadre. Digamos. No, claro, sino que es el padrino de la hija mayor de el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, quien por supuesto nosotros consultamos y nos comentó que no tuvo absolutamente nada que ver, ni él ni su cercano, respecto a la llegada de Priscila Márquez. En este reportaje nosotros evidenciamos algo que quizás sucede y a veces, como tú dices, no se ponen las alertas previas. También nos dimos cuenta que la ministra del Interior, que es en el fondo la jefa de la secretaría, donde está la subsecretaría de Prevención del Delito, no estaba al tanto de toda esta situación. No estaba al tanto de la relación entre el abogado de la empresa y la subsecretaria, la jefa jurídica de la subsecretaría. ¿Sí? Y no sabemos si es que sabía del compadrazgo de su compañero de gabinete. Lo que sí sabemos es que ella se entera el día 17 de mayo, es decir, hace poco, y pese a que se había inhabilitado Priscila Márquez, termina desvinculándola porque le parecía poco prudente la situación, ¿no? Y bueno, eso es nuestro reportaje. Nosotros dimos cuenta de esto. Como les digo, hay interpretaciones jurídicas respecto a si es que una empresa que está en reordenamiento empresarial puede o no entrar a una licitación pública. Puede o no ser susceptible de terminar su contrato o sea, determinar anticipadamente su contrato. ¿Por qué? Porque la ley, según lo que pudimos ver, puede determinar, o sea, prohíbe que se pueda atacar, por decirlo así, a una empresa cuando está en reorganización, pero no dice nada respecto de cuando esa empresa está en incumplimiento, ¿no? Es decir, la Subsecretaría de Prevención del Delito no estaría terminando anticipadamente un contrato por el hecho de que la empresa esté en una reorganización, sino que lo haría en virtud de que esa empresa no ha cumplido realmente con los servicios que había prometido. Si estamos hablando de multas sostenidas que han venido en el tiempo, incluso desde 2021, 2022, entiendo, y que recién ahora la empresa, gracias a esta reorganización, está pagando, por decirlo de algún modo. Ahora, lo otro Paulina, también... solo sí. Un detalle. Ingesmart tiene contratos vigentes al día de hoy. ¿Y dónde está fallando? ¿En qué comunas en este minuto? En este minuto está, bueno, es parte de su... Bueno, tiene fallas o tenía fallas en el norte y en el sur porque se divide por zonas. Pero como te digo, por ejemplo, en La Pintana, recién ahora está cumpliendo, digamos, pero también entiendo que le falta la mayoría de las comunas metropolitanas, donde efectivamente hay problemas. Ahora, eso forma parte también del calendario de proyectos, es decir, esto va por zonas, va por etapas, etcétera. Pero claro, es un asunto que, como tú dices, Isabel,
pucha, ¿por qué hay que esperar a que uno empiece a contar, buscar, oye, aquí con este otro, ¿por qué no? También nos dimos cuenta que, por ejemplo, el veedor, el señor Mena Letelier, es su apellido, Nicolás Mena Letelier, el veedor es como la persona que dice, ya, voy a hacer una propuesta para reorganizar todo esto. Resultó que era alguien conocido, al menos compartió directiva en la Fundación Chile 21 con propiamente el subsecretario de Prevención del Delito, el señor Eduardo Vergara. Entonces, muchas relaciones, muchas coincidencias efectivamente, y lo fundamental que nosotros damos cuenta acá es que para la empresa era muy importante mantener el contrato vigente. La reorganización, eso nos lo dicen ellos mismos, lo dicen ellos mismos los escritos ante el juez, un juez de juzgado civil, séptimo de Santiago, que era muy importante mantener el contrato con la subsecretaría para que se diera esta reorganización. Entonces tú empiezas a juntar el puzzle y te das cuenta que, pucha, ¿qué pasó acá? Había un criterio, había unas ganas de terminar este contrato. Ok, podría uno pensar, chuta, nos vamos a quedar sin cámaras entonces, pero no, era un servicio que el propio subsecretario lo señala, la cantidad de multas dan cuenta, obviamente, de la deficiencia del servicio, ¿no? Uno podría pensar, ya, ese sería un problema, pero ¿por qué se cambió el criterio? Y sopesando además que inmediatamente entendemos que la reorganización casi que depende o se sustenta bastante en que esos contratos sigan vigentes. ¿Qué pretenden las comunas, las municipalidades que están comprometidas, Paulina? ¿Ellos quieren cese del contrato? ¿Quieren prolongarlo? Ellos, bueno, nosotros pudimos hablar al menos con un par. Lo que entendemos que la verdad es que están en una situación de que nos sirve o no nos sirve esto. Yo sé que todas las comunas prefieren tener muchas más cámaras, obviamente, pero cámaras que funcionen. Operativas, claro. Entonces, de algún modo, todo este tiempo fue tiempo en que ¿cuántos delitos no se grabaron? ¿Cuántos autos no se reconocieron? La finalidad, o sea, que quizás... ¿Es reconocimiento facial además? En algunas cámaras, entiendo. Sí, en algunas cámaras la idea es hacer un reconocimiento facial. Uno se pregunta, ¿es posible? ¿Es factible hacer eso? ¿Estaba bien hecha esta licitación en ese sentido? Preguntas, en todo caso, que nosotros en este reportaje no lo abordamos, pero sí planteamos el conflicto de interés. Entonces, aquí uno se pregunta, pucha, pasó todo este tiempo, incluso antes que llegara esta funcionaria, Priscila Márquez, ¿por qué no se tomaron decisiones antes? Si venía hasta ese punto, venía fallando la empresa. Nosotros sabemos que usualmente en las licitaciones, en los cumplimientos hay fallas, hay multas y se cobran y se pagan y en el fondo como que se restan. Pero aquí hay una evidente así como que al final se dieron cuenta, tuvieron que tratar de cumplir en el contrato y aparecen todos estos personajes, digamos, relacionados a esta licitación. Y claramente, dicho en coloquial, ¿no? Hay una suerte de salvataje, ¿no? De salvataje a que tal vez esta empresa no termine, no cese, en virtud de lo que, del fondo, el servicio que está prestando, ¿no? Es que al mirar el reportaje aquí, a diferencia de otros, todos te hablaron, ¿no? Entiendo que todas las autoridades de gobierno, Eduardo Vergara, la ministra, el ministro Elizalde, sí, todos respondieron. Sí, mira, la verdad es que nos pasa, por suerte, que eso es así, es decir, nos hablan, nos contestan el teléfono y expresan sus explicaciones. Es decir, efectivamente, por ejemplo, Priscila Márquez nos señaló que ella considera y todavía defiende el criterio, ¿no? Que es el criterio, para ella es una ley expresa y que tiene que ser así, e incluso señaló que había decisiones previas que no fueron bien tomadas y todo ese tipo de cosas, pero más allá de eso, que nos contestaran, claro, efectivamente uno podría decir, ok, no hay ilegalidad, pero nosotros mostramos más allá de eso y vemos las relaciones que hay detrás, en bambalinas, por decirlo, ¿no? Y bueno, prueba de ello es que a la propia ministra de Interior no le pareció que Priscila Márquez solamente se inhabilitara frente a una situación así. Y bueno, le preguntamos también al subsecretario de Prevención del Delito por qué no le había informado a la ministra acerca de esta relación, si era un asunto importante, ¿no? Bueno, ¿por eso la despiden?
Eso es lo que lo que nos señalaron ahí es que a partir de que nos ponemos en conocimiento de esto, tomamos, creemos que no es, si quieres leemos la cuña de la ministra, que es a partir de que nosotros tomamos conocimiento de esto, es que en ese minuto se desvincula por considerar efectivamente poco prudente esto. Esa es una gran palabra. Sí, claro, Prudencia, la poca por favor. prudencia. Sí, Montos Millonarios, un servicio que debía prestarse a la comunidad, a comunas que son las más carenciadas y que efectivamente en el tema de seguridad, contar con estos dispositivos puede ser clave en la determinación de los delitos que se cometen en esas comunas. Por lo tanto, es una cuestión bien grave, ¿no? Sí, para justamente prevenir delitos, para eso la subsecretaría, ¿no? Yo estoy deprimida esta semana con esta cantidad de noticias que damos de gente coludida, gente que no se da cuenta que está haciendo lo incorrecto. No sé. Bueno, esta semana no ha sido una buena semana para aquello. Pero además, creo que esta semana además se apuran 12 proyectos de ley en torno a lobby, a ley de transparencia, o sea que se está tratando de avanzar en ese sentido, que es una cuestión que como pasa en todas partes, Paulina, como pasa con un bombero que ingresa, depende más de la convicción propia que de lo que determinen las leyes, ¿no? Sí, por supuesto. Hay cuestiones que son de perogrullo en términos de cómo deberías operar, más aún teniendo un cargo, ¿no? Sí, claro, bueno, justamente lo que tú señalas, la ley del lobby, por ejemplo, que es una ley que sirve mucho a nosotros, a la gente en particular, en general, digamos, a mirar dónde están las autoridades. Pero claro, tú puedes ahí poner cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí entra este fuero interno, por decirlo de algún modo. Chuta, ¿corresponde que yo me reúna con esta persona? ¿Corresponde que le vaya a pedir lo que le estoy queriendo pedir? ¿Corresponde que si hablé de esto no lo consigne entonces? Pero claro, perfeccionar ahí, bueno, ahora vamos a entrar en campaña, las leyes relacionadas con rendiciones de campaña y todo eso también es perfectible, en términos de que hay varios baches todavía que no están resueltos, aunque el Servicio de Impuestos Internos, a través de incluso revisiones propias o alertas de la prensa, ha ido cerrando forados, como decimos nosotros, así, pequeños lugares donde se podría alojar algo. Pero son buenas esas revisiones, en términos de que siempre es perfectible, y también, bueno, las entidades fiscalizadoras, ¿no? La propia Contraloría, en este caso, por ejemplo, emitió un preinforme bien severo respecto incluso a la fiscalización que hacía la prevención del delito respecto de estos tremendos contratos. Y no tenemos el informe final todavía. Yo me pregunto, chuta, el informe final, ¿cuándo? Ya está por terminarse el contrato. Claro, y mientras pasa todo esto, tenemos algunas comunas que no tienen las cámaras como debieran tenerla y no está funcionando el sistema funciona con problemas, los contratos no cumplen su cometido. Hay falla en la gestión y la seguridad, por ende, tiene problemas. Y la seguridad ha sido el tema y va a seguir siendo el tema durante todo este año, el año pasado, y bueno. Paulina. Sí, pero es periodismo independiente y habitual, como ya sabemos, depende de la contribución de sus socios, Paulina, ¿no? Así es, siempre estamos en esa vereda, por supuesto, no depender, sino más que de quienes quieran que existamos. Así es que siempre es el llamado a que se hagan socios, porque nosotros no tenemos muralla de pago, ni mucho menos. Creemos que es una necesidad estar informados y el menú que nosotros ofrecemos es parte de eso. Así es que los invito a los que no se han hecho socios a que se hagan socios, y los que son socios que tal vez revisen si es que pueden aportar un poquito más. Yes. Muralla de pago, para los que no saben lo que es que CIPER no tiene código libre, o sea, ustedes no necesitan pagar para revisar las noticias, se entran y las van a poder ver siempre, así que la idea es apoyarlos para que sigan haciendo este tipo de periodismo, y recordar que hoy día 28 de mayo es el taller de Claudia Urquieta, finalmente, hoy día 28, hoy día 28. Cómo financiar tu medio de comunicación, que yo lo quiero tomar. Que justamente es esta manera, que es la independencia, es una de las formas, ¿no?, de que la gente común y corriente diga, ¿necesitamos a CIPER, sí o no? Obvio que sí. Si necesitamos a CIPER, entonces pongámonos con lucas, 2 lucas, 10 lucas, lo que pueda. Parten en 3.500, 5.000, 10.000, 20.000, lo que puedan. Gracias, Paulina. Gracias Paulina. a ustedes. Nosotros nos reencontramos mañana cuando sea a las 9 de la mañana en una nueva emisión de País ADN.
Así es, viene el Ciudadano con Cristian y Sandra, que volvió de sus vacaciones. La vi en una foto muy bonita en la playa. Línea